Buenas tardes a todos y gracias por conectaros a esta charla online. Hoy tenemos el placer de contar con Roberto Caldas, a quien le damos la bienvenida desde Guimarães, Portugal. Roberto es brasileño y lleva más de 20 años trabajando activamente dentro del movimiento espírita, desarrollando labores de atención fraterna, estudio y acción social. Además de conferencista, ha sido voluntario durante 10 años en el Centro de Valorización de la Vida, prestando apoyo emocional por teléfono y chat. Actualmente es secretario general de la Red de Protección de la Vida, dedicada a la salud mental y la prevención del suicidio. Su compromiso social se extiende también al voluntariado con distintas asociaciones como Alimentación Portugal y Ayuda al Prójimo Guimarães, centradas en las familias de riesgo de exclusión. Roberto también es activista ambiental y animalista, participando en iniciativas de divulgación ecológica y defensa de la vida desde una perspectiva espírita. Además, coordina el proyecto internacional Bicicleta para la Vida, con el que recorre distintos países llevando mensajes de conciencia y solidaridad a través del deporte a escuelas, universidades, centros espíritas, ayuntamientos, centros de estudios filosóficos, etc. Le agradecemos de todo corazón su presencia y le damos paso para que comparta con nosotros su charla. Muy bien. Saludos amigos desde Portugal. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad que recibo de ustedes hoy para este trabajo que es no solo importante, pero absolutamente urgente, por cuenta de todas las crisis gravísimas que estamos a enfrentar en el mundo. Hace milenios, pero hoy, en este siglo XXI, las crisis se quedan agravadas, ¿no? Entonces, nosotros, ciudadanos espíritas, y este mensaje que les voy a entregar es un mensaje universal. La he dicho en otros ambientes, otros credos religiosos. El mensaje es lo mismo. Entonces, gracias, muchas gracias, Rosa Pérez, gracias a vosotros de CEU, gracias, amigo Antonio Pina, que ha entendido mi inquietud y me encantó su descripción de CEU, que es un sitio, es un colectivo, un agrupamiento que abraza a las personas, a los espíritas que están sufriendo inquietudes muy grandes. Y la mía no es pequeña, carísimo amigo Antonio, carísimos amigos. Estoy intentando convertir estas angustias, inquietudes en trabajo. Bueno, entonces, el tema de hoy es la ciudadanía espírita, ¿no? Y el siglo XXI. Bueno, puedo decir que es una especie de preestreno del proyecto Bike for Life España, la primera charla en español, incluso de mi vida. Bike for Life España, pedaleando por la salud, la vida y la sostenibilidad, por el rescate de las conexiones que estamos perdiendo con la naturaleza, la paz, la ética, la salud integral, ¿no? Gracias a Dios y al trabajo de la espiritualidad y de muchos amigos, tenemos el apoyo de la Fundación El Hogar en España, una fundación de rescate de animales silvestres y domésticos, el apoyo de Teléfono de la Esperanza y su proyecto Pedalea por la Vida, que es un proyecto maravilloso, y tengo el honor de ser el así llamado jefe de filas del proyecto Pedalea por la Vida en la campaña por la prevención del suicidio en 2025, y apoyo de MOVE, Movimiento por la Ética Animal Espírita, y AMAVE, Amigos del Medio Ambiente y de la Vida. Entonces, amigos, nunca necesitamos tanto de la filosofía espírita como en los días actuales. Nunca. Y no solo de la filosofía espírita. Nunca necesitamos de tanta acción efectiva en el campo de trabajo, como orienta Kardec. Obras póstumas, en su libro, en el artículo Las Aristocracias, Kardec habla que es imperativo que los espíritas dialoguen con los diversos movimientos sociales, conozcan las acciones que se llevan a cabo en todo el mundo
y se sumen a las iniciativas en curso para combatir la injusticia y reafirmar los derechos. Es una orientación de Kardec, pienso yo que es una invitación y más, es una verdadera convocación al trabajo de ciudadanía espírita. En ese sentido, tenemos que hablar sobre las desigualdades sociales y el conocimiento que nosotros debemos tener, nosotros espíritas, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? El objetivo número 10 habla de la reducción de las desigualdades. El libro de los espíritus hace una pregunta, Kardec hace una pregunta a la espiritualidad. ¿La desigualdad de las condiciones sociales es una ley de la naturaleza? La respuesta es fuerte, muy fuerte. De nuevo, una invitación al trabajo. No, es obra del hombre y no de Dios. Esa desigualdad desaparecerá algún día. Solo las leyes de Dios son eternas. ¿Acaso no ves que esa desigualdad se disipa poco a poco a cada día? Pienso que la desigualdad, me parece, es una opinión muy personal, no está se disipando. Por lo contrario, está creciendo en el mundo. Y eso es una otra convocación muy fuerte al trabajo. E incluso una convocación a que comprendamos, nosotros espíritas, que esta pregunta llama la atención para el objetivo número 10, reducción de las desigualdades, así como todos los 17 objetivos. Muy importante que nosotros, ciudadanos espíritas, así hablaré siempre, entendamos que es muy peligrosa una comprensión apresurada del karma, de las leyes de causa y efecto. Decimos que todo sucede porque tiene que ser así. Toda la desigualdad social sucede porque tiene que ser así. Ni siempre. Y los espíritus han dicho, es obra del hombre y no de Dios. En este sentido, es muy importante que estudiemos y trabajemos sobre las crisis que tienen origen en las diversas dimensiones de la vida. La dimensión ambiental, la dimensión de la salud integral, la dimensión de nuestra relación con los reinos, los demás reinos de la vida, incluso el reino animal, la crisis que existe en el mundo en la dimensión social, geopolítica, el mundo de las opresiones gravísimas que estamos presenciando hoy en día, la crisis de la dimensión histórica, una crisis de falta de memoria, voy a hablar sobre esto más adelante, una crisis profunda en el mundo digital, mundo de las redes sociales, la crisis de una mediunidad no trabajada, no debidamente trabajada, y tal vez la crisis más fuerte de todas, la base de todas las crisis, que es la crisis de la falta de autoconocimiento y de espiritualidad, o una poca disposición de las grandes masas humanas en la búsqueda por el autoconocimiento y la espiritualidad. Caros amigos, es muy importante hablarnos aquí de los sistemas, entre comillas, y los dioses, entre comillas, que están por detrás de las dimensiones de la vida. Todos saben muy bien al respecto de esto. Voy apenas a mencionarlos y hablar un poco sobre ellos. El dios dinero, el dios capital, la búsqueda sin frenos por lucro, pagando un precio altísimo ético y moral por cuenta de esta búsqueda. El dios petróleo, el dios que promueve dictaduras, opresiones, guerras en todo el mundo. El dios de la alimentación que no es sana, el dios de las medicinas, de las farmacologías que nos alejan, no que no sean importantes, son muy importantes, pero que en la búsqueda sin frenos de lucro nos alejan de las medicinas, de la reconexión que debemos tener con la naturaleza. El dios de las, Dios siempre entre comillas, por favor, el dios de las religiones, muchas de ellas muy respetables, que hacen muy buenos trabajos, pero que también poseen relaciones estrechas de más con el poder, con el dinero, con el capital. El dios de las tecnologías, de las redes sociales, de las inteligencias artificiales que trabajan en búsqueda de lucro, todo es dinero, y que trabajan por manipular
las grandes masas humanas, haciendo que ellas piensen, hablen y sobre todo compren todo lo que este Dios desea. Y el Dios de la guerra, lamentable Dios de la guerra, que también tiene por jefe, puedo decir, el Dios del dinero, entre otros tantos dioses. Todos los dioses hablan entre sí, trabajan juntos. Entonces, Joana de Ángeles, en el libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior, nos habla que con personalidades extravagantes como modelo, que dictan modas y comportamientos exóticos, o lideradas por ídolos de violencia y astucia dorada, el descubrimiento de límites personales genera inquietud y conflictos que apenas disfrazan la ansiedad humana constante. Y añado yo, disfrazan la depresión, toda suerte de trastornos psicológicos. 1 billón de personas en el mundo sufren con algún tipo de trastorno psicológico por cuenta, por efecto de la acción de los dioses, de las personalidades extravagantes que trabajan por estos dioses. Es muy importante que nosotros, ciudadanos espíritas, tenemos cuenta de esto. Una otra crisis muy importante y que también necesitamos hablar y mucho es la crisis social y geopolítica. Y miren, la doctrina espírita es tan vasta, tan rica, que Kardec y una serie de médiums y espíritus tratan de todos estos temas que estoy hablando con ustedes hoy. Por ejemplo, Joana de Ángeles, de nuevo, en el libro El hombre integral, Juana habla de un análisis geopolítica planetaria, es increíble. Ela habla que apenas había terminado la guerra de Crimea en 1856, cuando los ejércitos ya se preparaban para la hecatombe siguiente, cuyos efectos estallaron en la Primera Guerra Mundial, abriendo espacios para la Segunda Guerra Mundial, que conmocionó el mundo entero. Juana habla sobre esto en este libro. Y Juana habla sobre un otro conflicto terrible. Todos los días recibiendo noticias muy tristes. La guerra de los 6 días entre árabes y judíos, habla Juana, abre profundos surcos en la economía mundial, elevando al dios del petróleo, añado yo el dios del dinero, el dios de la guerra, el dios de las tecnologías, todos los dioses, a una condición insospechada. Juana nos habla que los holocaustos se suceden uno tras otro. Y Juana, desgraciadamente, tiene razón. Nosotros estamos olvidando, amigos, nuestro pasado reciente y repitiendo errores muy serios, muy graves. De nuevo, en la obra ya mencionada, Juana nos ofrece el camino, uno de los tantos caminos, el acto de bondad en favor de uno mismo, del grupo social y de la comunidad, considerando a todos, miren, todos los seres sintientes, constituye un principio ético insuperable, pues es fruto del amor y el respeto a la ley natural vigente en todas las partes. Es increíble. Juana y muchos otros espíritus, muchos otros medios, incluso Kardec, nos habla de una consideración a todos los seres sintientes, ¿no? Vamos adelante. Esta crisis es muy importante. Estamos viendo, presenciando los efectos extremadamente negativos de esta crisis, que es una crisis histórica y de falta de memoria, sobre todo. El riesgo es real de que duras conquistas de la humanidad sean perdidas con el tiempo, ¿no? Estamos hablando de riesgos relacionados, conectados con la intolerancia, la polarización, el negacionismo, las persecuciones étnicas y religiosas, los genocidios, idolatrías peligrosas. Acuerden, Juana y las personalidades extravagantes de que hablamos. Entonces, así, amigos, presentándoles 4 ejemplos de espíritas políticos espíritas, que son de la izquierda para la derecha. Eurípides Barçanufo, que incluso tengo aquí conmigo una obra muy interesante, Eurípides, Medium de Jesús, mensajes recibidas por Eurípides
en el siglo pasado. Muy rica obra. Eurípides Barçanufo, Becerra de Menezes, León Denis y Kai Barchutel. Yo podría hablar una hora sin problema algún sobre estas cuatro personalidades y su envergadura moral y política. Entonces, vamos juntos a refletir. Los políticos movidos por la ley de justicia, amor y caridad apoyarían la xenofobia, apoyarían la limpieza étnica, el genocidio, a los proyectos personales de poder y dinero de tantas personalidades y multitudes, ¿no? Extravagantes por todo el mundo. Y una pregunta muy importante a todos nosotros. ¿A quién y cuáles proyectos nosotros, ciudadanos espíritas, apoyamos? Estamos apoyando hoy. Caros amigos y amigas, una otra crisis, y aquí les hablo que es un resumen del trabajo. Cada una de estas crisis posee una presentación propia en la cual profundizo los detalles, con más informaciones, con más referencias doctrinarias espíritas e incluso no espíritas. Entonces, vamos a imaginar juntos un mundo de regeneración. ¿Es posible con ciudadanos de segunda clase? Es la parte 1 de esta pregunta. Vamos a hablar aquí de la crisis de la opresión. Hoy, el mundo alcanza un récord no más de 83 millones, pero más de 100 millones de desplazados internos, la mitad de ellos debido a desastres climáticos que están ocurriendo todos los días. Es equivalente a la población de la Alemania, por ejemplo, y es más del doble de la registrada hace 6 años y refleja un escenario donde se superponen los efectos extremadamente negativos de la crisis ambiental, de la crisis de nuestra relación con la naturaleza, con los animales, con los vegetales, un conjunto de efectos negativos de todas las crisis de que estoy hablando a ustedes hoy. Aquí esta foto es muy rica, es un ejemplo, la foto del barquito, aquel grupo de personas, es un ejemplo muy lindo de personas, ciudadanos planetarios completos, que solamente querían entregar alimentación, medicinas a nuestros hermanos en Gaza, pero fueron desgraciadamente interceptados por los, entre comillas, sacerdotes de los dioses de que estamos hablando, ¿no? Y la entrega no fue posible. Pero ciudadanos humanos que se preocupan con todos los hermanos del mundo, porque todos son hijos de Dios. Somos todos hermanos, todos ciudadanos de primerísima grandeza. En ese sentido, por ejemplo, el continente africano hoy tiene 9 de las 10 crisis más despreciadas del mundo. El dolor sigue en el continente africano, lejos de los holofotes de las medias. Juana de Ángeles, siempre ayudando a este trabajo, nos habla de la libertad y de la lucha que nosotros, ciudadanos espíritas y todos ciudadanos del mundo, debemos mantener a diario. La libertad tiene un alto precio y debe conquistarse en la gran lucha que se libra a diario. Libertad de ser y actuar, de que se respeten los propios valores y de discernir y aplicar las propias decisiones, claro, teniendo en cuenta naturalmente los códigos éticos y sociales, sin sumisión complaciente e indiferente a las normas de conveniencia de los grupos dominantes. Juana aquí está nos hablando de la necesidad de ejercitarnos nuestro papel de ciudadanos sin sumisión complaciente al trabajo de los dioses, entre comillas, a toda la influencia negativa de aquellos dioses, ¿no? Entonces, ciudadanos espíritas, amigos y amigas, despierten. Vamos todos juntos despertar para estas realidades. Y en este sentido, todos somos seres ciudadanos, hijos de Dios. Todos los seres de este mundo son ciudadanos de la creación divina. Y esto es muy lindo.
y está tan lejos de la comprensión de tantas personas. El espíritu Meimei, en la obra Dios Aguarda, de Chico Xavier, nos habla de una ciudadanía, de una experiencia comunitaria. Miren la abrangencia. El hermano de la experiencia comunitaria solicita tu compasión, nuestra. Los necesitados esperan tu posible ayuda. Los animales imploran tu protección. Las plantas reclaman tu respeto. Los manantiales esperan tu preservación y defensa. El entorno en el que vives depende de ti para que cumplas con tus deberes. Añado yo, con nuestros deberes ciudadanos, hermanos, hijos de Dios, para, Meimei, para que la paz bendiga la vida de todos, sin cualquier excepción. Y aquí, amigos y amigas, vamos ahora a hablar de la crisis que tiene origen en la dimensión ambiental. Y hay una obra interesantísima de Juana de Ángeles, por Divaldo Franco, siempre por Divaldo, Después de la tempestad. Perciban aquí una situación increíble. Perciban la sincronía entre un evento muy importante en el mundo y el lanzamiento de esta obra. ¿Es una casualidad? Es una pregunta que les presento ya teniendo una respuesta clarísima. En la obra destacada, psicografiada por Divaldo, en 1974, solamente 2 años después de la primera conferencia mundial por el medio ambiente realizada en Estocolmo, Juana de Ángeles dedica un capítulo entero titulado Contaminación y Psicosfera. Juana nos habla, por ejemplo, que, sin embargo, el hombre ingiere y libera una contaminación más terrible, venenosa e imparable, gracias al cultivo de actitudes lamentables en las que persevera y se complace. Nos referimos a la contaminación mental que interfiere en la ecología psicosférica de la vida inteligente, intoxicando de adentro hacia afuera y desarticulando de afuera hacia adentro. Juana de Ángeles está nos hablando de una conexión extremadamente importante entre salud mental, espiritual, emocional y la salud del medio ambiente. ¿Perciben? En el capítulo 3, Juana nos habla de la contaminación ambiental, la basura, el petróleo, residuos vertidos al agua y a la tierra, de la contaminación acústica, las alteraciones psicológicas, físicas e incluso hoy sabemos nosotros por la ciencia que hay especies que están casi extintas por cuenta de la contaminación acústica. Es increíble. Juana anticipó este problema en casi 50 años. Riesgos para la vida vegetal, animal y humana, contaminación atmosférica. Juana ha analizado todo eso. Desperdicio y desigualdad, el contraste con la miseria de quienes sobreviven rebuscando la basura solamente en búsqueda del pan, de la comida. Juana presenta una crítica fuerte al consumismo y al egoísmo perjudiciales, muy perjudiciales para el equilibrio ambiental y social. Juana analiza la cuestión geopolítica, que ya hablamos aquí, e incluso la conexión importante entre salud mental y la naturaleza, la contaminación mental y moral, odio, ambición desenfrenada, desamor, tan graves como la contaminación ambiental. Juana de Ángeles. Comportamientos desequilibrados y la búsqueda de placeres inmediatos sin frenos como vía de escape a las tensiones internas, vía de escape a los trastornos psicológicos de toda orden. Carísimos amigos y amigas, la pregunta está aquí de nuevo, ¿no? Parte 2. ¿Podemos concebir un mundo de regeneración con ciudadanos de segunda clase, con hijos de Dios de segunda clase? Es una pregunta fuerte que debemos
refletir mucho. Hablo entonces de la crisis de la ética animal. ¿Quién se acuerda de ellos, de los animales en tiempos de eventos climáticos extremos? Bueno, muchas personas se acuerdan y trabajan por ellos. Por ejemplo, en Madagascar se salvó tras inundaciones muy fuertes recientemente a miles de tortugas amenazadas en riesgo incluso de extinción. Fueron más de 10.000 tortugas radiadas y araña en real riesgo de extinción. Entonces, en medio del caos, la comunidad demostró que la fuerza de la conservación, añado yo, la fuerza de la ciudadanía, de los hijos de Dios, todos hijos, también reside en el cuidado colectivo de la vida. Por eso, Juana de Ángeles, de nuevo en la obra Encuentro con la Paz y la Salud, nos habla que los seres humanos también deben sacrificarse con amor y compasión por el bien de todas las demás vidas, contribuyendo así a que todo exprese su realidad colectiva sin pérdida alguna de individualidad. Bueno, en el MOVE, Movimiento por la Ética Animal Espírita, hacemos programaciones en YouTube, congresos, muchos trabajos, y uno de estos trabajos son los artículos que escribimos. Y yo escribí un artículo llamado Mundo de Regeneración. Es una pregunta, Mundo de Regeneración con mataderos, en lo que hago un recorrido por diversas referencias doctrinarias espíritas para hacer fuertemente esta pregunta, ofrecer fuertemente esta pregunta a todos nuestros hermanos. ¿Es posible concebir un mundo de regeneración con mataderos? Es una pregunta que presento a todos. Y ofrezco a todos ustedes, amigos y amigas, que accedan al catálogo MOVE. ¿Qué es el catálogo? Es una parte de nuestro sitio web que contiene más de 200 referencias espíritas a respecto de la naturaleza, el reino vegetal, reino animal, cuestiones de moral, de ética animal, riquísimos, riquísimos. Entonces, pueden, con este QR code, acceder al catálogo MOVE. Está en portugués, pero en breve todo el sitio web de MOVE estará traducido para el español. Estamos trabajando fuertemente en eso. Adelante, el MOVE ha creado un concepto muy interesante llamado ética animal espírita, que analiza la necesidad de incluir en nuestros esfuerzos evolutivos no solamente el bienestar de nosotros, Homo sapiens, sino también de todos los hijos de Dios, todos los seres no humanos, en resumen, de toda la naturaleza, nos alejando de un antropocentrismo y de un especismo muy egoísta de nuestra parte. Todo esto, todo ese trabajo es llevado a cabo con mucha gentileza, con muchas sonrisas. No es un trabajo rabioso, radical, nada de eso. Con mucha paciencia, con mucha tolerancia con la diversidad de opiniones, pero con mucha firmeza. Y el concepto de ética animal espírita es no solo importante, pero urgente, por cuenta de estos números que voy a presentarlos. El número de muertes anuales, de 1 a 3 billones de animales marinos, cientos de miles de millones de peces en acuicultura, 70.000 millones de mamíferos y aves muertos todos los años. La extinción de especies antes de la revolución industrial, 0.1 especie era extinta a cada 1 millón de especies a cada año. Hoy este número es asombroso, más de 100 especies extintas a cada millón de especies a cada año. Por nuestra cuenta, es nuestra asignatura que está en este proceso. Más de 200 zoonoses causan el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos. El ejemplo, la última pandemia, 15 millones de muertes según la Organización Mundial de la Salud.
Y aquí, amigos y amigas, una consideración muy importante del desequilibrio que estamos viviendo. El ganado y los humanos representan el 96% de la biomasa de mamíferos terrestres. Solamente 4% restante corresponde a todos los demás animales salvajes. En conjunto, hay claramente un desequilibrio. Entonces, todos los trabajos que estoy desarrollando a lo largo de los 15, 20 años me llevan a la conclusión de que la ciudadanía planetaria, la paz y la defensa de la vida son temas muy importantes, todos absolutamente interconectados. En ese sentido, carísimos amigos y amigas, es muy importante que nosotros, ciudadanos espíritas, despertemos a las conexiones divinas. Por ejemplo, Emmanuel, ante la sabiduría eterna, todos estamos interconectados, piedras y flores, animales y hombres, ángeles y estrellas, en una cadena de amor infinito. Hay miles y miles de voces hablando lo mismo. Por ejemplo, Blavatsky en la Teosofía, si a través del salón de la sabiduría alcanzas la felicidad, cierra completamente tus sentidos a la gran herejía de la separatividad, que te separa de los demás, que nos separa de los demás hijos de Dios. De la China antigua, el taoísmo, Tao Te Ching de Lao Tse, nos habla que la separación es una ilusión. No puede haber un yo ni un otro y, por lo tanto, uno quiere poseer más que el otro. Si creemos que todos somos uno, ¿cómo puedo robarme a mí mismo? Y nuestros hermanos de los pueblos originarios, el jefe Sialt, ha dicho que el hombre no tejió el tejido de la vida, es solo un filamento en ella. Todo lo que le hace al tejido, se lo hace a sí mismo. Entonces, amigos, manos a la obra, como aconseja el espíritu André Luis en el libro Conducta Espírita. Apoyar los movimientos y organizaciones de protección animal mediante actos de generosidad cristiana y comprensión humana. Aquí, amigos, vamos, el tiempo vola, ¿no? Tan rápido. Vamos a hablar aquí de una crisis gravísima, que es la crisis del mundo digital y por consecuencia de la búsqueda del placer a todo costo, sin frenos. De la tecnología, Juana habla que el exceso de tecnología que aparentemente resolvería los problemas humanos ha creado nuevos dramas y conflictos de comportamiento en una rutina degradante que necesitan ser reexaminados para su posterior corrección. Hay un libro muy interesante llamado Ecología Profunda, que tiene muchas conexiones con el espiritismo, que habla que la sociedad tecnológica no solo aleja a los seres humanos del resto de la naturaleza, sino que también nos aleja de sí mismos y entre sí. Y aquí una información muy importante de la Confederación Salud Mental España. El 88% de las personas jóvenes usuarias de las redes sociales no es consciente de que el uso abusivo puede provocar problemas de salud mental. Miren que estoy hablando de un trabajo del Dios de las tecnologías, ¿no? Es decir, acoso, ciberacoso, comparación social, estética, incluso adicción de toda suerte que le lleva a filas, a muchas personas procurando los servicios fraternos, las conversaciones fraternas en las casas espíritas y en todas las otras religiones, incluso en entidades como el Teléfono de la Esperanza en España y el CVB, Centro de Valorización de la Vida en Brasil, en lo cual he trabajado por 10 años como voluntario en la conversación del servicio de atendimiento emocional. Y en estos 10 años fueron aproximadamente 3,000 personas. Y de estas 3,000 personas, muchas presentaban problemas relacionados con los nuevos dramas y conflictos por efecto de la crisis del mundo digital, el exceso de tecnología. Y la crisis del mundo digital, amigos y amigas, tiene que ver mucho también con la crisis ambiental.
todo está conectado. Esto es increíble y necesitamos tener en cuenta estas conexiones. Para 2025, el 3,2% de todas las emisiones de carbono del mundo provendrán de granjas de servidores de inteligencia artificial y su costo ambiental no hace más que crecer. Agua en grandes cantidades, energía y sobre todo contaminación atmosférica. Amigos y amigas, en esta crisis del mundo digital, una pregunta es muy importante. ¿Somos verdaderamente libres para pensar o estamos encadenados de manera sumisa a las directrices de la Matrix, del Dios del mundo digital? Es una pregunta sobre la cual necesitamos trabajar mucho, ¿no? Aquí les presento, casi llegando al final, les presento la crisis de la salud y nuestro papel, nosotros, ciudadanos espíritas, ante esta crisis, ¿no? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud nos habla que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, el libro de los espíritus es muy claro. En una sociedad organizada según la ley de Cristo, nadie debería morir de hambre, nadie. Pero 815 millones de personas padecen desnutrición crónica. 3 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición. Esto es gravísimo. En pleno siglo XXI es inaceptable. Entonces, estamos viviendo una verdadera pandemia de hambre física, de hambre emocional, de hambre espiritual, de hambre ambiental, ética, toda suerte de hambres. Una pregunta aquí se hace muy importante: ¿dónde está la libertad y la ciudadanía real? El movimiento espírita necesita abordar estas cuestiones con urgencia. Y aquí una otra cuestión que el movimiento espírita trata y muy bien, dice respecto a la crisis del autoconocimiento y la espiritualidad, o puedo decir la ausencia, la crisis de la ausencia o la poca voluntad de las personas en esta búsqueda, ¿no? Juana nos habla de un proceso de autoiluminación. Todo intento de autoiluminación debe comenzar por la mecánica del amor. En este amor en forma de compasión, ¿cómo se manifiesta este amor? ¿Cómo esto se conecta con un proceso de autoiluminación? A través de la simpatía, por ejemplo, y afecto por todas las formas de vida, incluso las no sensibles. Montañas, piedras, vales, ríos, mares, bosques, jardines, todo lo que la naturaleza contiene son hijos de Dios. Y todos contribuyen fuertemente para nuestro proceso de autoiluminación. Por eso, este es uno de los objetivos del Bike for Life, es provocar a las personas para que hagan urgentemente esta reconexión con Dios y con la naturaleza. Automáticamente, Juana, automáticamente desde Jesús en adelante, los holocaustos humanos o animales ya no fueron necesarios. Aunque prevalecieron entre muchos pueblos, algunos primitivos, otros no, con variaciones en los métodos, para llegar hoy a la conclusión, es muy importante esta parte, de que el sacrificio más agradable a Dios, ¿cuál es? Es el de la transformación moral del individuo, es el de la autoiluminación. Y amigos, aquí les presento una idea. Me parece muy claro, muy cristalino, que nosotros somos como este hermano en la fotografía, que intenta volar, salir del mar lleno de óleo, de petróleo, después de un accidente con un petrolero, ¿no? Pero no consigue, tiene muchas dificultades para volar. Es lo mismo lo que pasa con la humanidad, con nosotros. Estamos viviendo presos a una viscosidad, entre comillas, una viscosidad que son los efectos de todas las crisis que estamos hablando aquí en este resumen, breve resumen. Estamos sufriendo terriblemente, mucho dolor, muertes,
enfermedades por todo el mundo por cuenta de esta viscosidad, de la crisis del medio ambiente, de todas las crisis, que nos, no nos dejan volar rumo a una profunda autoiluminación, no nos permiten volar rumbo a un entendimiento de que nosotros somos compañeros, ciudadanos de primerísima grandeza de todos los demás hermanos ciudadanos que también son de primerísima grandeza. Entonces, en ese sentido, es muy importante hablar del sacrificio que es más agradable a Dios, el sacro oficio, el trabajo sagrado de autoiluminación manifestando, perdón, toda nuestra simpatía, afecto por todas las formas de vida. Sin eso, no será posible tener la paz, pienso yo. Es una opinión personal, pero que tiene profundas bases en la doctrina espírita y en otras filosofías también. Y aquí les presento un pequeño diálogo en un atendimiento que hizo en CBB. La persona me dice que la persona que estaba con una crisis emocional. Creo que si la gente viera cómo estoy, se sorprenderían y ni siquiera me hablarían. Yo, algunos pensarían así, otros podrían acogerte, apoyarte. Por suerte, siempre habrá apoyo en esta vida, amigo. La persona, un día estaba viendo un video en YouTube de un chico que decía que las personas que no tienen un propósito de vida terminan suicidándose. No como un suicidio directo, sino poco a poco. Creo que eso es lo que me está pasando. Miren, como todo de lo que estamos hablando conecta-se profundamente en lo límite de la dramaticidad de la existencia humana con la prevención del suicidio. La conexión entre todas estas crisis y este gravísimo problema es directa, directa. Y aquí, amigos y amigas, vamos finalizando esta charla, haciendo una pregunta. Juana de Ángeles, o Kardec, o Emmanuel, o cualquier otro espíritu, ¿qué dirían ellos sobre, por ejemplo, la próxima conferencia del clima, del medio ambiente, que será en Brasil, en el corazón de la Amazonia, y al respecto de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? ¿Qué hablarían ellos para nosotros? Bueno, yo apuesto a que sería un verdadero y fuerte llamado para que dejemos de ser extranjeros. ¿Cómo así? El filósofo estoico Marco Aurelio, en el libro Meditaciones, nos habla que es un extranjero y no un ciudadano del mundo quien no sabe lo que el mundo contiene y no sabe lo que sucede en él. Entonces, ciudadanos espíritas, amigos y amigas, no seamos nosotros los extranjeros, seamos aquellos que van a poner manos a la obra por la reconstrucción del planeta. En ese sentido, y aquí finalizo diciendo que todas estas charlas, estas conferencias, se quedarían totalmente vacías si no hubiese trabajo por detrás. Entonces, para cada crisis, ofrezco una pequeña oferta de colaboración ciudadana. Antonio Pina ha hablado sobre ellas, entonces no voy a repetirlas. El trabajo en el campo de la salud mental, la prevención del suicidio, que son estos, el trabajo de estudios sobre el servicio y la conversación fraterna junto al Consejo Espírita Holandés e incluso aquí en Portugal, estudios que conectan estas crisis con el trabajo de nosotros en el servicio, en la conversación fraterna, el activismo ambiental y animalista, el trabajo en el combate a la hambre, e incluso, como pueden ver, soy un apasionado por el deporte y he realizado algunos proyectos que conectan la ciudadanía con el deporte, haciendo con que la sociedad se movilice para
recaudar recursos para comprar 100% de los recursos, convertir 100% de los recursos en la compra de comida, medicina, que as pessoas tanto necessitam. E o projeto Bike for Life, que empieza hoje, simbólicamente, pero empezará el próximo 18 de septiembre e finalizará em Vigo, Espanha, el 25 de octubre, se eu aún estiver vivo, ¿no? Después de casi 2.000 kilómetros pedaleando por la Espanha. Entonces, amigos, comparto con ustedes mi correo electrónico, el Instagram, el canal en YouTube, donde haré toda la divulgación de todos estos trabajos. Es eso lo que tenía para compartir con ustedes, agradeciendo, manifestando toda mi gratitud por el espacio, por la oportunidad de trabajo, porque es trabajo puro lo que estamos haciendo hoy aquí. Entonces, amigos, muchas gracias. Vuestro amigo les ofrece. Entonces, muchísimas gracias por esta conferencia porque está muy bien, muy bien. Gracias a ti, amigo. Ahora todos entienden mi inquietud y mi angustia, ¿no? Paco. Buenas tardes. Hola. Nos conocemos. Es que claro, sería un estado de conciencia despertar a todas las personas por el exceso de consumismo que hay ahora mismo y que se dieran cuenta realmente que lo que están consumiendo no es alimento y que ya empezaran a enfocar de una forma la alimentación que fuera local y que no fuera a nivel mundial, que fueran los recursos de la zona y no de fuera, porque es que ahora mismo estamos al revés, con la globalización se estropeó todo y estamos haciendo el viaje de los productos, estamos haciendo el viaje de productos y aparte que estamos haciendo el viaje de productos, los estamos contaminando para que puedan durar más. Muy bien. Perfecto, amigo, perfecto. La economía circular, ¿no? Consumir localmente, evitar grandes transportes de productos. Perfecto. Es parte de la solución, sin duda. Luego también hay una cosa, es que no quiero meterla aquí porque es que no quiero, pero es un tema político. La Agenda 2030 no es realmente lo que nos están contando. No. Vale. Está muy comprometida. Estamos en 2025 y los objetivos están lejos de ser cumplidos, lejos. Pero necesitamos mantener la esperanza y trabajar. No, trabajar hay que hacerlo, por supuesto que sí. Y tenemos que estar despiertos, nuestro estado de conciencia que esté abierto y que conozcamos realmente dónde estamos. Pero no solamente nosotros, sino nuestro entorno en todos los sentidos. Y que nos demos cuenta realmente de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en lo que podamos, que seamos ejemplos nosotros. No que vengamos pegando gritos ni nada, sino que seamos nosotros ejemplos, faros que iluminen ese camino. En lo más simple, nada más. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, soy Encarni, la esposa de... Buenas tardes. Estaba escuchando aquí detrás. Has comentado algo interesante bajo mi punto de vista, que es que ha habido una ayuda humanitaria, por ejemplo, para Gaza, pero que no ha sido, por ejemplo, posible ya hacerlo y demás. ¿Qué recursos o qué tiene, ya que estamos hablando de los espiritistas, qué recursos tenemos para poder ayudar en realidad a aquellos que estamos de acuerdo en que se está haciendo un genocidio, pero qué herramientas se pueden usar? Bueno, teniendo en cuenta que la polarización, la división es tan fuerte, ¿no? El discurso de odio por todo el mundo, la división de toda orden, nosotros necesitamos generar el crecimiento de la masa crítica para que las personas conozcan lo que está pasando, conozcan que estamos repitiendo un error. A veces, amiga, tengo la impresión, cuando despierto por la mañana, que estoy despertando en algún día del siglo pasado, 1939, 1940, y es angustiante, es angustiante. Entonces, en ese sentido, necesitamos involucrar a las personas, hacerlas conocer lo que pasa, primero de todo, y movilizarnos para que iniciativas como esa tengan éxito. Y puede ser
en dos frentes de trabajo, ayudando, por ejemplo, la Flotilla de la Libertad, que necesita de donaciones del mundo entero. Van a repetir el viaje, pero desta vez no solo un barquito, serán 44 países que van a unirse con muchos, decenas de barquitos que van a partir de España, de Tunisia, del mar Mediterráneo, rumbo a Gaza para entregar comida, para hacer la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, dos frentes, incluso enseñando a nuestros niños y jóvenes, involucrando los niños y jóvenes en ese contexto, presentando a ellos la necesidad de trabajar por las causas mundiales, pero sin olvidar las causas locales. Las personas que están sufriendo aquí en Guimarães, ahí en Málaga, en Córdoba, en todas las ciudades, para que possamos entender, em definitivo, uma vez por todas, que somos hijos de Deus, que somos todos cidadãos de primeira classe, que temos que ajudar uns a los outros, generando esta consciência. E as casas espíritas são importantíssimas nesse sentido. Céu é importantíssimo nesse sentido de generar consciência para que as pessoas espíritas, espiritualistas, compreendam que a doutrina espírita é muito rica em referências sobre os temas da atualidade, que he tentado apresentar aqui muito rapidamente. E nesse sentido, o espiritismo é de uma importância gigantesca, assim como a Igreja Católica, e eu intento bater as portas de todas as religiões, os budistas, católicos, protestantes, para falar desta urgência de generação de consciências. Então, penso que este é um caminho. E seguir vibrando por la paz en el mundo, para que estes holocaustos, estes conflitos de que Juana, vários espíritos nos hablan também, tenham, por favor, um fim logo, imediato, não? Para que possamos viver em paz e trabalhar por um mundo de reconstrução. Nem hablo de um mundo de regeneração, porque temos que, antes disso, reconstruir o mundo, não? Então, muitas graças. Penso, cara amiga, que humildemente, penso que são dos caminhos muito importantes. Has hablado sobre, por ejemplo, lo que es el contraste de la biodiversidad, la destrucción del planeta, los animales, cómo se debe de reconstruir y demás. Pero bajo la perspectiva ahora mismo también es cierto, y también se lo escuché mucho tiempo a Vivaldo y a esta tendencia ahora mismo, por ejemplo, que hay sobre el tratado de animales con referente al ser humano. O sea, ¿no crees que hay veces que se le está dando más importancia a lo que es el animalismo, que entiendo que se debe trabajar para que no haya pérdida de especies y demás, pero que se está declinando tanto la balanza hacia lo animalista que se está dejando una parte a la humanidad, a la parte humana, y se atiende más a una cosa que a la otra? ¿No será más, porque será más fácil una parte que la otra? É uma pergunta fantástica. E os números não me deixam falar diferente de que os números de las muertes de los animales, o sofrimento é muito maior que de los humanos. E a desconsideração que temos por eles é aún muito grande em comparação com a consideração. E mira, temos que poseer uma consideração igual por todos. E a consideração por los humanos é muito mais grande que a consideração em relação a los animales. E o que ocorre é um problema incluso de ordem psicológica. Juana é fantástica neste ponto porque é uma psicóloga e uma ambientalista animalista, puedo dizer. Hoy en día, muchas personas ponen una importancia gigantesca en los pets, en sus animalcitos de casa, y muchos de ellas hacen esto por cuenta, no todas, mas una parte muy importante,
por cuenta de trastornos, de carencias psicológicas, en fin. Entonces, hay que tener, como dice, como habla el Buda del budismo, hay que buscar el camino del medio, no los extremos, y abrazando a todos, porque hago una analogía que es interesante. Si estamos nosotros viajando en el tren, una longa viaje en nuestra vida, de nuestras existencias, y en la misma carroza hay una persona llorando mucho, sufriendo mucho, con mucha dolor, sufriendo mismo. Nuestro viaje no será bueno, no será bueno. ¿Cómo podemos tener placer, disfrutar del viaje con un hermano humano sufriendo a nuestro lado? De la misma forma, si tenemos una vaquita, si tenemos un perro, un animal en nuestro tren, en este viaje existencial, gritando de dolor, de sufrimiento y llorando mucho, también el viaje no será agradable, no será placentera. Entonces, la cuestión es poner en el camino de medio todos en la misma regla de hijos de Dios. Y pienso que en cuanto a haber un desequilibrio en nuestra desconsideración, nuestra consideración por nuestros hermanos, no podemos tener paz de una forma sostenible, duradera. No podemos tener paz. Porque, mira, enquanto estamos en la sala de estar leyendo un buen libro como este de Eurípides Barçanufo, que intenté mostrar, ¿no? ¿Cómo podemos tener placer, estarmos bien leyendo nuestro libro, si en el dormitorio al lado hay sufrimiento? Si en la cocina hay sufrimiento. No, no podemos. Entonces hay que cuidar con fuerza, con igualdad de fuerzas, de la paz y de la salud de todos los habitantes de la casa. No veo otra manera. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho su pregunta. No veo ese desequilibrio, pelo contrário, veo aún una gran desventaja en la consideración que tenemos entre unos, entre otros. Muchas gracias. Preguntas valiosísimas. Y ya la última, es decir, en la naturaleza de la alimentación del ser humano hasta ahora ha sido una proporción, bueno, ahora un poco desmadrada, con muchos abusos, pero ha sido la alimentación animal y la alimentación vegetal. Pero yo hace poco escuchaba además que si las personas nos diéramos cuenta, los vegetales también tienen su propia esencia, su propia vibración y también sienten hasta cierto punto. Entonces, si los animales sienten, porque somos conscientes que sienten, y las plantas sienten, en este caso, ¿cómo sería el barómetro de la humanidad a la hora de esa alimentación? ¿Qué usaría? ¿Qué recursos podemos usar? Por decir, pues yo ahora no voy a comer animales, no voy a comer carne porque me solidarizo y no voy a ser para que se maten los animales. Pero al mismo tiempo me estoy enterando que los vegetales están en la misma situación. Entonces, si no tengo ese recurso y no puedo usar otro recurso, ¿qué recursos usamos? Porque el ser humano necesita su propia fuerza para una alimentación para subsistir, si no, no moriríamos. No podemos vivir Claro, de viento. Claro, entonces, ¿qué es? Sí. ¿Qué equilibrio? Bueno, un pasito de cada vez, un pasito de cada vez. Estamos presenciando que en el siglo XXI y hoy, incluso hoy, hemos tenido una serie de pandemias que tuvieron origen en el mundo animal, en nuestra explotación del mundo animal, libertando virus que estarían quietitos en el reino animal si no fuera nuestro movimiento, ¿no?, de búsqueda de alimento. Entonces, mientras la ciencia incluso la ciencia ha avanzado mucho en la confección de alimentos sin un origen ni animal ni vegetal. Mientras esto no acontece, precisamos avanzar un pasito de cada vez, pienso yo, por favor, es una opinión, que libertando los animales del dolor y sufrimiento, y ellos sufren. La declaración de Cambridge en 2012 de una serie de neurocientistas ha dicho que los animales
poseen emociones, poseen senciencia y las plantas no tienen terminaciones nervosas, por lo menos hasta ahora la ciencia no las detectó. Entonces, cara amiga, pienso que debemos avanzar un pasito de cada vez, incluso en la decisión de dejar de comer carne, poupar la vida de los animales. Decisiones que son muy personales, pero que, dado la situación del planeta y la producción de carne, por ejemplo, tiene el triste poder de derrumbar florestas, de abrir pastajes, de desequilibrar el clima, ¿no? Necesitamos, respetando el paso, el ritmo de cada persona, pero necesitamos un poquito de avanzar un poco más rápidos en esta conciencia. Y la respuesta se conecta con la respuesta anterior. Precisamos generar conciencia a respecto de las consecuencias del consumo de nuestros hermanos animales, mientras la ciencia trabaja en análisis del reino vegetal como alimento. El reino vegetal hoy es importantísimo. Incluso espíritus nos hablan. Juana de Ángeles habla de la alimentación vegetal como siendo muy importante para combatir los trastornos como el mal de Alzheimer. Hay una referencia de Juana a respecto de esto. El propio Kardec, en la Génesis, nos habla del fin que necesitamos vislumbrar en el futuro del consumo de carne animal. Es un pasaje muy bonito de Kardec en la Génesis, y Emmanuel en la obra El Consolador, una obra de preguntas y respuestas. Emmanuel es preguntado si ingerir productos animales es un error, y Emmanuel afirma de manera muy fuerte que sí, es un error de gravísimas consecuencias, ¿no? Siendo que nosotros ya tenemos muchas otras alternativas. Nosotros aprovechamos mucho menos que 1% de todas las especies ofrecidas por la naturaleza en el reino vegetal. Entonces, estamos despreciando nutrientes que están presentes en toda la naturaleza y que podrían ser usados para derrumbar las tasas de la hambre en todo el mundo. Sin hablar que grandes espacios, mitad de los espacios habitables en el mundo son utilizados para la pecuaria. Y entonces, al mismo tiempo, tenemos problema de casi 1 billón de personas con hambre. Entonces, si reducirmos un poco el espacio cada vez más de la pecuaria, aumentando la producción de granos, por ejemplo, para las personas, vamos a disminuir la hambre de una multitud muy grande de personas. Entonces, un pasito de cada vez es la respuesta. Precisamos avanzar, pero precisamos avanzar cada vez un poquito más rápidos, porque la crisis es realmente terrible en ese sentido ambiental, la crisis de la salud física, las dolencias, las enfermedades, las zoonosis. Y yo he trabajado, me perdonen la respuesta tanto alongada, yo he trabajado en Brasil, estoy aún a trabajar por una entidad que trabaja por la prevención del suicidio en una ciudad, en una región que posee muchos mataderos. Y es increíble, no hay pesquisas al respecto, pero la tasa de personas con trastornos psicológicos en mi región, en Brasil, en esta región, es elevadísima. Y la tasa de suicidios, entonces, es alarmante. Pienso que hay profundas relaciones entre nuestros hábitos alimentares y la paz, la salud de todos los habitantes del planeta. Es una respuesta longuísima, ¿no, amiga? Pido disculpas, pero es un tema riquísimo y que la filosofía, las religiones, la ciencia nos ofrecen muchos recursos para una reflexión profunda. Gracias por su pregunta. Sus preguntas valiosísimas. Te preguntaría más, pero veo que hay gente por ahí que quiere preguntar. Buenas tardes, soy María Clara, también tu paisana. ¿No es un poco contradictorio si Dios dejó para que alimentásemos de la carne animal,
de los vegetales, porque el hombre cambia, las leyes de Dios siguen y el hombre cambia las leyes. Claro, de acuerdo con la evolución del mundo, hay cosas que, en fin, una pregunta, que la pregunta es que no es un poco contradictorio a que Dios nos dejó, que de alimento, de no podemos comer la carne animal. Gracias, María Clara. Una gran pregunta. Bueno, hoy la ciencia ya sabe que nuestro sistema digestivo, los intestinos, necesitan de alimentos básicamente vegetales. ¿Por qué? Es la ciencia, no es un activista como yo que está hablando eso. La ciencia habla que los intestinos son nuestro segundo cerebro y producen sustancias que combaten directamente la depresión, por ejemplo. Y la alimentación humana, mira, la cantidad de personas en el mundo con trastornos psicológicos es inmensa, inmensa. Es más de 10%, ciertamente. ¿Por qué? La base de la alimentación es la carne, los productos animales. Y la fauna bacteriana de los intestinos sufren tremendamente para digerir, y no soy yo, es la ciencia. Incluso el órgano norteamericano que trata de la alimentación ha dicho eso. Y en otros foros de ciencia por todo el mundo. Una dieta a base de plantas fortalece nuestro intestino, generando mucho más sustancias que endorfinas, una serie de sustancias que combaten la depresión. Sabemos ya, y la nutrición, la ciencia de la nutrición ha desarrollado mucho en las últimas décadas, es muy reciente, que hay mucho más proteínas en granos, en determinados granos de la naturaleza, del reino vegetal, y una serie de otros elementos del reino vegetal que propiamente de las carnes, de los productos animales. Y vuestra pregunta sobre la contradicción es muy bella, muy, muy importante, porque, por ejemplo, si observamos, si leemos en la Biblia, en el Viejo Testamento, Dios empieza hablando a todos que la tierra ofrecerá todo de la que la humanidad necesita. La tierra, las sementes y los árboles. No tengo el pasaje exacto, mas es eso que habla. Dios empieza la Biblia, el Viejo Testamento, el primer libro del Viejo Testamento, hablando sobre la nutrición. Y después empieza la humanidad a hacer otras colocaciones, sabemos todos que las distorsiones de libros sagrados son inmensas y no ocurre solamente con la Biblia, con varios otros credos, mundo afuera. Entonces, a lo largo incluso de la Biblia, hay muchas más informaciones, exhortaciones a la alimentación con bases al reino vegetal. Entonces, si tenemos un análisis, si nosotros hacemos un análisis más profunda, destemida, corajosa, digo yo, de las religiones, de la doctrina de otras grandes religiones, y hacer una comparación con lo que la ciencia nos habla hoy, y hacer una tercera comparación con que nos habla la ciencia del medio ambiente y de la salud física, la medicina, por ejemplo, vamos a ver que los productos animales definitivamente no caben más. En ese sentido, nosotros espíritas sabemos muy bien que tuvimos vidas en el reino mineral, vegetal, animal. Ahí pregunta a ustedes, ¿no sería contradictorio nosotros, por ejemplo, espíritas o espiritualistas, como otros credos por el mundo afuera, pensarmos que aún podemos utilizar los hermanos animales, interrumpiendo sus vidas naturales, hijos de Dios, para nuestra alimentación, teniendo conocimiento de que hay otros alimentos con mucho más nutrientes, incluso que la carne, que hay otras religiones, incluso el judaísmo, el cristianismo, que hablan de una otra relación, y
la ciencia de la nutrición, incluso la filosofía y la ética, una serie, un conjunto inmenso de colocaciones en ese sentido. Entonces, María Clara, muchas gracias por su pregunta. Necesitamos destemidamente, corajosamente, mirar y hacer estas reflexiones más aprofundizadas, ¿percebe? Y tener la voluntad, el coraje de dar un pasito, como he dicho a mi amiga, olvidé su nombre, su nombre. ¿Cómo? María Clara. María Clara. Como ha dicho María Clara, como ha dicho a María Clara, un pasito de cada vez, pero un pasito firme, con conocimiento, haciendo con las comparaciones necesarias y teniendo en cuenta el bienestar de todos sin excepción. Por eso, gracias por su pregunta. Es importante, muy importante, debatir al respecto de ellas. Gracias a ti. Rosa. Obrigado, de corazón. Hola a todos, hola Roberto. Hola. Bueno, en primer lugar, comentarle que me ha gustado mucho su discurso filantrópico y humanista sobre el desarrollo de la empatía, ¿no? Que es lo que ha comentado de cómo estar bien si en la habitación de al lado o en la misma hay alguien mal. Cuando era pequeña íbamos al chalet de un tío mío. Mis padres hacían una paella y todos nos reuníamos a comer esa paella. Y mi padre tenía la costumbre de comprar el periódico que venía con un suplemento semanal, donde solían venir anuncios de niños del tercer mundo, ¿no? Que pedían ayuda de UNICEF, de Médicos Sin Fronteras. Y yo me quedaba mirando las fotos y yo decía, ¿cómo podemos comer paella si en otra parte del mundo hay alguien pasando hambre? ¿Cómo podemos comer tranquilos? Eso era una cosa que me venía a la mente. Por eso me ha gustado mucho esa sensibilidad y esa empatía hacia el sufrimiento ajeno, ¿no? También me ha sorprendido mucho lo que ha comentado de esa fundación o movimiento por la ética animal que ha creado, ¿no? ¿Lo ha creado usted? No es creación mía. Estoy trabajando con MOB, Movimiento por la Ética Animal y Espírita en Brasil, que estoy trabajando para que aquí en Europa se divulgue, más personas conozcan el MOB. Por eso estamos trabajando en la traducción del sitio web para español y para el inglés, ¿no? Y bueno, voy a poner aquí en el chat el sitio web para usted, para que puedan acceder. Y bueno, es un movimiento increíble de personas que no pueden más vivir en paz. Yo no vivo en paz teniendo conocimiento de tanto dolor, ¿no? No solamente con los humanos, pero también con los animales, ¿no? Entonces, el trabajo es un regalo de Dios, porque el trabajo hace disminuir un poco la inquietud, ¿no, amigo Antonio Pina? ¿No? La gran inquietud. El trabajo ayuda tremendamente en ese sentido. Entonces, gracias, Héctor. Gracias, Héctor. El sitio web está en el chat. Entonces, el trabajo es el camino, es la medicina, el remedio. Y el MOB es un grupo increíble. Increíble. Incluso debo decir, por favor, me digan si estoy hablando mucho, por cuenta del horario de ustedes. La Federación Espírita Brasileña, una entidad centenaria, existe desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, por primera vez en su historia, ha desarrollado, está en movimiento, una campaña permanente de concientización espírita ecológica. Es increíble lo que se pasó, lo que pasa desde 2023. Y Movimiento por la Ética Animal y Espírita, está lá con su digital, ayudando a poner en movimiento esta, que no es fácil, porque hay muchas voces contrarias. Y esto es triste de hablar. Y aquí comparto con ustedes mi angustia también. Estoy angustiado, ¿no? Mi angustia con ustedes, porque ¿cómo puede haber voces que adentro del movimiento espírita son contra la vida,
contra un trabajo de concientización por la vida. Por eso que los espíritas en Brasil, el último recenseamiento, ¿está correcto? Recenseamiento, ha dado cuenta de que los espíritas disminuyeron en Brasil, un poco desencantados con que están a perceber. E MOB é uma espécie de catalisador dos desencantados, en ese Vale. sentido. Bueno, a mí me encanta la idea porque yo pienso que los animales nos ayudan a desarrollar los sentimientos, la sensibilidad y la empatía. Sí. Y bueno, aquí en España se ha creado un poco de alarma con esto de que hay más perros que animales porque las noticias crean alarma. Y entonces yo pienso que la especie humana no se va a extinguir porque haya perros o gatos en un país. Y bueno, las estadísticas muchas veces mienten. Las estadísticas están basadas ¿en qué? Sí, en datos, pero a mí no me han preguntado. Por lo tanto, sin duda. Hay intereses muy grandes, ¿no? Crean alarma y crean, pues eso, gente que se opone a las cosas, ¿no? Que toma posiciones, pues, como usted dice, ¿no? Que hay gente que se ha ido porque hay una fundación ahí que tiene más sensibilidad con los animales. Yo le quería comentar que aquí en España crean las leyes, a mi punto de ver, desde intereses económicos. Y no me parecen, en primer lugar, así a simple vista, parecen positivas, pero para mí, como esconden esos fines lucrativos, me parece que van en detrimento de los intereses de los animales. Y me explico. La Ley de Bienestar Animal en España obliga a identificar con microchip a mascotas y anillar aves. Por lo tanto, que si tú tienes un animal y no lo tienes identificado, las multas oscilan entre 10.000 y 50.000 euros. ¡Wow! Por lo tanto, que yo, si me encuentro un gato por la calle herido, tengo que registrarlo para que lo puedan atender. Si necesito una pastilla para las pulgas para el gato que tengo en casa, tengo que gastarme 50 euros en el microchip. Y yo creo que eso es una ley abusiva que va en detrimento de los animales. Parece ser que es para regular, para que si se pierde, pues ese animal pues ya tiene una identificación y tal, pero complica las cosas de forma altruista a las personas. Porque tú ves un animal herido y ya no lo coges. Es que lo tengo que registrar, es que me lo tengo que quedar. Y las colonias de gatos ya ni hablamos. Así que bueno, pues yo aplaudo ese movimiento y que siga adelante y que todos tomemos conciencia que los animales nos ayudan a ser mejores personas. Sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Sigamos adelante, fuertes. Yo te quería hacer la última pregunta. Oh, a voluntad, por favor. Mi tiempo es el tiempo de vosotros. Estoy a disposición. Ya la última, para no cansar mucho. Se dice que todas las grandes crisis tiene que haber grandes crisis para que después resurjamos de nuevo, ¿no? Y entonces en la Segunda Guerra Mundial fue una gran crisis, hubo mucho sufrimiento, hubo mucho dolor. Yo creo que aún no es comparativo al sufrimiento que estamos pasando ahora. Si vamos viendo las situaciones, y yo soy de historia que las veo, en la Segunda Guerra Mundial hubo mucho sufrimiento. Y no hablamos ni de ganadores ni de perdedores, todos sufrimos. Sí. No vamos a irnos de bandos. Sí. Pero ahora yo pienso que en ese mismo estado de crisis que nos dicen que las grandes crisis vienen porque vienen cambios, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, que estás viajando por muchos sitios, desde el punto de vista de protección al medio ambiente animalista, que pueda ser los animales e inclusive los océanos que se están destruyendo con tanto plástico y esas islas tan grandes de plástico, que todos participamos y que decimos que somos animalistas, pero que luego no dejamos de consumir los plásticos y no dejamos de ser conciencia de que eso está pasando? Pero esas grandes crisis es la que estamos ahora. ¿Cuánto tiempo se supone que duran las grandes crisis y en qué ayudan esas grandes crisis para el mejoramiento espiritual, no de ideologías religiosas, espiritualizado de las personas?
Tenho estudado tanto nos últimos anos a própria doutrina espírita, outras filosofias. Sou um buscador, peregrino do conhecimento. Estou chegando, estou desconstruindo muitas coisas em minha vida, muitas falsas verdades, não? Criadas por aqueles deuses de que eu he hablado. E, por outro lado, construindo algumas poucas certezas. Uma de elas é que, como ha dicho Maria Clara, o processo de autoconhecimento, esse olhar para adentro de nós é fundamental. E sem isso, sem esta vontade de búsqueda por o autoconhecimento, por uma espiritualidade, não importa o credo religioso, a religião, pero uma búsqueda sincera, corajosa, brava, do autoconhecimento e a espiritualidade. E nesse sentido, cada um de nós somos como um planeta diferente, com uma atmosfera diferente, com condições diferentes e que com tempos de reação diferentes em relação às crises. Então, tivemos ao longo do século XX algumas pandemias com origem no reino animal e com milhões de mortes. E como foi? Que aprendimos com elas? Sequer aprendimos a fazer esta búsqueda para dentro de nós mesmos, para que nos fortaleçamos pela paz, por la vida de todos no planeta. Então, nesse sentido, é difícil falar de um tempo de crises, mas podemos falar de la intensidade da crise. Por exemplo, imagine uma pandemia de novo de la COVID-19, em que tengamos que quedarmos presos em casa por muito mais tempo que 3 anos, 4, 5, 6 anos, ou uma pandemia que não nos permita alimentar-nos de carne. Imagine o sofrimento de muitas e muitas pessoas. Cada pessoa vai reaccionar de uma forma diferente. Pietro Baldi, italiano, filósofo italiano, ha dicho que o sofrimento é o melhor maestro. É duro dizer isto, pero penso que nós não estamos aprendendo através do amor, de tudo que Jesus Cristo nos ha enseñado, aqueles que vieram antes de ele, depois. Estamos com dificuldades muito grandes de aprender as lições todas. Então, que nos resta? Sofrimento? Mais dolor, que seja dolor mais forte? Não pode ser assim. Não pode ser assim, mas me parece que a humanidade está em búsqueda de mais dolor, a provocar mais dolor, mais sofrimento para si mesma. É a única espécie que trabalha por sua própria autoextinção. São os seres humanos. E não compreenderam, não, que toda a sabedoria do planeta, toda a filosofia, todas as religiões falam de mesma coisa, com pequenos cambios no paquete, mas todas falam de mesma coisa e, por lo tanto, nós estamos aprendendo. Que necessita ocorrer para que passemos a aprender? Mais dolor aún, mais sofrimento, mais mortes. Mira o que está passando em Gaza. Para mim, é de uma certa forma assustador ver, por exemplo, em um shopping center, aqui em Guimarães, as televisões mostrando as imagens de Gaza, terríveis, e as pessoas em las mesas comendo, divertindo-se, jogando, charlando, sorrindo. Devemos sorrir, por favor, devemos nos divertir, claro que sim, mas a indiferença está nos matando. A indiferença está nos matando. Então, enquanto nós não combatirmos fortemente o que chamo de crisis del triplo I, que é a ignorância, voluntária ou não, a indiferença e a inacção, vamos a sofrer mais.
hasta que aprendamos la lección. Entonces, amiga, no hay otra salida que no sea trabajar y trabajar mucho, sin permitir que la angustia, la tristeza tome cuenta de nosotros, porque somos inmortales. La naturaleza, el planeta sigue por más billones de años, ¿no? Y necesitamos entonces unir fuerzas a Dios, a toda la espiritualidad para que podamos reconstruir el mundo. Y ese es el trabajo. Y por eso que estoy en este trabajo fuerte de conversar con las personas, es lo que haré las palestras en España y después en otros sitios, hasta que más y más personas crezcan. Estoy creciendo yo, estoy aprendiendo yo mucho en el camino. Tengo que aprender mucho. El aprendizaje no termina nunca, pero necesitamos que aprendamos juntos, más y más personas, ¿no? Entonces, el trabajo, pero infelizmente, María Clara, amiga, con sufrimiento. Parece que el sufrimiento es el maestro que va a nos acompañar aún por más un tiempo hasta que llegue el mundo de regeneración. Muy bien. Paco. Yo tengo una pregunta y sería la siguiente. Todas estas crisis que hay aquí, que están sucediendo, que nos has explicado todas las crisis, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué en el siglo XX hemos estado unidos para trabajar todos nosotros por nuestros derechos, por nuestras libertades? Y ahora nos encontramos que los que nos preceden a nosotros no están haciendo absolutamente nada. Están paralizados completamente, se lo están comiendo, no están haciendo nada. Están muertos, se puede decir, en vida. Sí. No, es que esa es la cuestión. Entonces nosotros como espíritas, ¿qué podemos hacer? Gran pregunta, amigo. Una oportunidad valiosísima para decir una cosa que va a traer esperanza para todos. Hay multitudes, miles y miles, tal vez millones de personas que están en este momento lejos de los holofotes, trabajando y mucho por un mundo mejor. Muchos ejemplos. Entonces, claro, nos llama mucho más la atención los sonolentos, los dormiñocos, no sé si existe esa palabra en español, aquellos que están durmiendo, que están indiferentes, ignorantes. Claro, nos incomoda, Paco, a mí incomoda mucho ver a tantos, a los niños, los jóvenes, así enterrados en las redes sociales, los telemóviles, los tablets, pero debo decirles que voy a darles un ejemplo apenas, un ejemplo. La entidad Red de Protección de la Vida, en la que trabajo há más de 10 años, nós tenemos un banco de datos con informaciones sobre atendimiento, sobre apoyo, acogimiento emocional, psicológico o no, espiritual, de diversas religiones de todo el mundo. Son decenas y decenas de países que están en este banco de datos, que tiene más de 1.500 registros, 1.504 para ser más exacto, en diversos países y trabajando muchos, la gran mayoría de ellos, de manera voluntaria. Muchas personas anónimas, muchas que están a trabajar. Entonces, amigo, hay esperanza, hay esperanza. Lo que tenemos que hacer es dar visibilidad a estas personas. Es lo que voy a intentar hacer, por ejemplo, en Bike for Life España, dar visibilidad al Teléfono de la Esperanza, a la Fundación El Hogar, a CEL, a entidades que están haciendo algo diferente. Entonces, hay una cosa muy importante que está sucediendo a nivel mundial y estamos poniendo el foco en Gaza, pero hay muchas más guerras en el mundo y hay mucha hambre, que están muriendo muchísimas personas
y se han olvidado de ellos por completo. Entonces es un problema que tenemos que darnos cuenta nosotros, que no nos podemos alimentar de esos pensamientos, de esas ideas, sino pedir y orar por todos ellos en general. Porque el planeta ahora mismo está sufriendo muchísimo. El planeta está ahora muy convulso, aunque no lo veamos realmente, porque estamos aquí en una pequeña isla donde creemos que todo es comodidad, que todo es tranquilidad, pero a lo mejor puede venir un terremoto detrás mía y destrozar todo lo que tenía, todo lo bueno que yo tenía ha desaparecido. Entonces me empezaré a acordar de todos esos hermanos que están sufriendo. Sin duda, sin duda. Perdón si te he cortado, que no sé si te... No, 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 riquísima, muy bien. Has dicho verdades supremas, amigo, muy importantes. ¿Acuerdan del tsunami de 2004 en la Indonesia? 200.000 personas desencarnaron, ¿no? Una tragedia de proporciones planetarias. ¿Y se acuerdan de la movimentación de solidaridad por todo el mundo? La pregunta, lo que intento hacer, y todos nosotros, ciudadanos espíritas, necesitamos intentar hacer es generar conciencia para que evitemos la necesidad de grandes tragedias, para que movilicemos las grandes redes de solidaridad. Y por todos los hijos de Dios, todos, sin excepción. Pues, Luz. Buenas tardes, Roberto. Mira, me encanta tu charla y todo. Bueno, tú nos haces un llamado a la humanidad, al ser humano, para que miremos de que todos somos un conjunto de todo, los minerales, las plantas, los animales, los seres humanos, ¿no? Mi pregunta es acerca de la alimentación. Es cierto que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de alimentarnos, tenemos que dejar de ser carnívoros, ¿no? Y ser más vegetarianos, pero me pongo yo a pensar, si todo tiene tanto químico, si la naturaleza ahora está que no está tan natural como estaba antiguamente, ¿no? Como estaba anteriormente. Hace poco vi un programa en Vietnam, una zona donde ha sido totalmente cambiada, donde allí no se encuentran droguerías, ni farmacias, ni absolutamente nada, porque todo lo siembran. ¿Que tiene un dolor de muela? Hay una planta para el dolor de muela. ¿Que tiene cólicos? Hay una planta. Entonces se sale y está todo por donde tú caminas lleno de naturaleza, de donde está realmente la medicina, porque ¿de dónde sacan la medicina industrial? De la madre naturaleza. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos? Si realmente no vivimos en pisos, no tenemos zonas para cultivar, entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso si es tan difícil ahora? Todo quiera o no quiera, nuestra alimentación viene alterada con conservantes, con químicos. Es más, la fruta, me decía a mí un médico naturista, quítale siempre la piel a la fruta porque allí se quedan los químicos. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio, Roberto? Esa es mi pregunta. Y muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cuál es el país de que ha hablado sobre esta experiencia? Colombia. No, yo de Colombia. Vietnam. En todo ese cambio que ha habido con la guerra y todo, me lo vi hace poco. Precioso. Yo me quedé aterrada de todo lo que cultivaban. Salían un té. Vamos a tomarnos un té, pues cogían de afuera, pues qué rico nosotros poder hacer eso, porque realmente es como tú dices, el cerebro nuestro intestino es el segundo cerebro, pues imagínate si nosotros nos alimentamos de bien, esa madre naturaleza cuidadita, esa planta mimada, que vamos a sacar los nutrientes que son, y respetamos también, por ejemplo, yo creo que si respetamos esa vaquita, que si ese animal se alimenta de la misma naturaleza en condiciones, yo creo que al comernos un filetito no nos va a hacer tanto daño como ahora que tiene tanto químico, que tiene procesos hormonas para que crezcan, el pollo, bueno, total. Esa es mi pregunta. Muy bien. Viva Colombia. Colombia ha hecho posicionamientos muy importantes en el palco global de los acontecimientos, de los problemas en el mundo. Viva Colombia. Bueno, cara amiga, estamos viviendo a milenios y milenios sobre milenios dentro de un modelo de alimentación. Entonces, es importante que no deseemos hacer un cambio
dramático de la noche para el día de este modelo. Será inevitablemente un cambio más lento, Paulatino. Sí. paulatino, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, pienso que Paco ha hablado sobre el consumo de productos locales. Entonces, los agricultores locales ofrecen muchos productos, incluso muchos productos orgánicos, biológicos, que son una alternativa muy importante para una transición de una reducción del consumo de carne y más productos de origen vegetal. Y bueno, hay que hacer esta transición con mucha atención, con un equilibrio de la alimentación. Bueno, no soy nutricionista ni psicólogo, mas en MOVE, Movimiento por la Ética Animal Espírita, tenemos nutricionistas, incluso muchas programaciones en nuestro canal en YouTube que hablan sobre esto, que es muy, muy rico de acompañar. Y así, amiga, es una transformación más paulatina, gradual, poco a poco, pero puede ser acelerada a través del consumo de productos locales. Y vas a trabajar por ti, por tu salud, por la salud de los animales y por la salud incluso de la economía local, de los agricultores, los pequeños productores de alimentos, ¿no? Que necesitan tanto y que están tan sobrecargados por la gran industria de la alimentación, los grandes mercados. Entonces, es un cambio que va paso a paso, mas que puede sí ser acelerado. Puede sí. Los productos químicos, los pesticidas son una verdadera praga en todos los productos alimenticios. Pero dos males, el menor. Podemos escoger el mal más pequeño ao invés de consumir productos con hormonios, con antibióticos, con toda suerte de pesticidas en los productos animales. Podemos, mediante una higiene, una limpieza de los productos vegetales, que aprendemos tanto en la pandemia, ¿no? A hacer la higienización de los alimentos, podemos ganar y mucho en salud haciendo este cambio para los vegetales, mismo que no haya, no exista opciones de compra de productos biológicos sin productos químicos. Coraje, determinación y paso a paso haciendo los cambios, las revoluciones que necesitan ser hechas en nuestras vidas. Gracias, muchas gracias por su pregunta y viva Colombia. Hola, buenas tardes. Gracias, Roberto, por compartir tu sabiduría con nosotros. Mira, lo que quería comentarte lo acabas de decir tú, porque yo suelo cocinar en casa y veo que esas hormonas que reciben los animales, antibióticos, etcétera, luego sale todo, cuando estás cocinando, se sale una espuma por arriba que te das cuenta que tienes que ir quitándola porque para mí que es tóxico, vamos, es sustancia tóxica totalmente. O sea, además de lo dañino que pueda ser la carne, es las sustancias que le dan a los animales. O sea, se añade incluso eso más. Lo sé por experiencia. Pero, bueno, quería preguntarte, bueno, en primer lugar, la frase que todo el daño que hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos, es una frase que me ha llenado y me ha gustado. Quería preguntarte, por ejemplo, sobre esas tribus antiguas que cuando se alimentaban de algún animal, lo he visto en algunos documentales, pedían perdón, antes de comérselo pedían perdón. ¿Tiene sentido? ¿Tiene algún sentido? ¿Se podría hacer ahora? ¿Deberíamos hacerlo ahora nosotros también, cuando nos alimentamos de animales? Tenía sentido entonces, me imagino. Bueno, estoy empezando un estudio más profundo, amigo, sobre los pueblos originarios, sus filosofías, sus cosmologías, sus hábitos alimentarios, sus leyendas, que son muy belas, pero aún no he construido una certeza respecto de ello. Pero el respeto que ellos manifiestan
por los animales que son sacrificados para la alimentación de estos hermanos de los pueblos originarios, carga en sí una simbología muy interesante, muy interesante. Hoy nosotros, la civilización moderna, ¿qué respecto, qué carácter sagrado ponemos en nuestra alimentación? Son meramente objetos para que podamos nos alimentar muy rápidamente, sin ninguna especie de gratitud hacia a todos los que trabajaron para producir aquel alimento. Incluso hablo de los alimentos vegetales, pero también a los animales. No hay ese respeto sagrado por los animales. Hay un libro muy interesante llamado El Yoga de la Alimentación, que habla sobre esto. Gracias a la espiritualidad me ha intuido, me ha ofrecido esta idea. El yoga de la alimentación. Pienso que no tengo más. No tengo bueno, el autor es un filósofo búlgaro. Eu vou intentar procurar aquí en Google. Este libro habla de la sacralización de la alimentación. Es un libro de tendencia vegetariana, tiene origen en la sabiduría oriental y nos habla del rescate que debemos tener a este sagrado, esta relación sagrada con la alimentación. Aquí está. Es Omaran. Voy a poner aquí en el chat. Es un libro muy interesante. No concordo con todo que el autor habla, pero la base de su teoría es muy interesante. El rescate del sagrado en la alimentación. Nuestras mesas pueden ser todo, menos un recinto donde hacemos una refeición, una alimentación que va... gracias, Héctor. Muchas gracias. Ahí está, Omaran Mikhail Ivanov. Mi búlgaro es terrible, no sé hablar búlgaro. Y resgate del sagrado, del sagrado. El mismo comportamiento sagrado que los pueblos originarios tienen con los alimentos y que nosotros no tenemos, no tenemos este respecto, ¿no? Y hay que tener una atención muy grande. Es una opinión muy personal, amigo. Un cuidado para que no hagamos una troca comercial. Bueno, voy a manifestar un respeto, entre comillas, sagrado para que pueda proseguir alimentándome de carne sin límites, mismo con todos los problemas que estamos hablando aquí, las consecuencias del consumo de carne. Entonces, no cambiar la posibilidad de hacer una revolución muy fuerte en dirección del bienestar de todos los hijos de Dios por cuenta de vamos a hablar así, una indulgencia, ¿no? Voy a aplicar una receta que es lo sagrado. Vaca, mi hermana querida, discúlpame, pues voy a proseguir comiéndola. Mientras el dolor, la muerte, las pandemias, la devastación, el derrumbe de florestas siguen en todo el planeta. Percibe, no hacer este cambio, que es un cambio peligroso, el cambio de la indulgencia sin uso de la fe raciocinada, sin uso de la razón, sin tener en cuenta lo que dice la filosofía, la ciencia y nuestro corazón, porque tenemos en nuestros corazones la centella divina. Todos nosotros somos humanos, somos bondadosos, somos seres esencialmente humanos, só necesitamos libertar eso, ¿no? O quanto antes. Gracias por su pregunta, amigo. Muy, muy interesante. Y hagamos el rescate del sagrado, no solo en la alimentación, pero en todos los ambientes de nuestro día a día. Gracias. Aquí, muchas gracias, Roberto, por esta conferencia. Terminamos ya la charla y te agradezco la conferencia que has dado porque has abierto también muchas ideas en las cuales también tenemos que pensar
y estaremos en contacto, seguiremos en contacto para esa entrevista que quiero hacerte también. Y nada, y agradecerte por la asistencia y por todo lo que nos has dado. Soy yo que agradezco a todos vosotros, de corazón. Y para finalizar, debo decir una idea que me viene a la cabeza ahora. El filósofo Apolonio de Tiana, poco después de la pasaje del Cristo, del Jesús por la tierra, también ello caminaba por los países, haciendo charlas, conferencias, hablando con las personas, y yo tengo a Apolonio de Tiana como un modelo. Y una vez preguntaron a él, Apolonio, ¿qué ganas tú haciendo todo esto? Hablando, trabajando, conversando con las personas. ¿Qué ganas? No ganas dinero. Y Apolonio ha dicho, según Filóstrato, que es su biógrafo de Apolonio, Apolonio ha dicho que, bueno, mi salario, salario es una palabra que existe en español, ¿sí? Sí. Mi salario es un só, que las personas comprendan el mensaje que estoy intentando pasar y que hagan alguna cosa de útil, de inmediata con estos mensajes. Entonces, amigos, por favor, les pido a vosotros que me paguen un salario y que comprendan un poquito, perdonen el chiste, comprendan un poquito el mensaje y hagamos juntos un trabajo de ciudadanos espíritas, porque la situación lá afuera es terrible. Entonces, muchas gracias. Estoy a disposición para otras charlas. Podemos profundizar las palestras con las cajitas, las crisis, cada palestra, cada cajita, cada crisis tiene una palestra. Entonces, por favor, cuenten conmigo siempre.